Los sistemas agroforestales cacao climáticamente inteligente pueden ayudar a cumplir con la meta de aumento de la productividad, adaptación y aumento de ingreso a través de sistemas de agroforestales diversificados. Pero para comprobar eso, hay que hacer análisis de costo-beneficio de los sistemas agroforestales. Para realizar ese tipo de análisis, se han desarrollado una herramienta que se encuentran en ese portal junto con las otras herramientas para fomento de cacao climáticamente inteligente. Vamos a hablar de esta herramienta que aquí se encuentra, se llama Rentabilidad de Sistemas Agroforestales hoy. Igual como hemos explicado antes, para entrar a ese portal, HTTP y la dirección de la página es cci.alianza-cac.net. Cuando typean esa dirección, usted puede llegar aquí a este portal. Y para trabajar en la rentabilidad, el portal está, esa es lo que miren aquí. Cuando pinchamos el botón, lo llevan a por la página de esos análisis costo-beneficio. Esa herramienta se utiliza para el aprendizaje sobre los costos, ingresos y rentabilidad de las parcelas. Se utiliza el inventario, itinerario de manejo y datos de cosecha proyectada a 25 años para estimar los costos, ingresos y rentabilidad. Antes de poner a consultar los datos, que lo voy a explicar más luego, primero quiero plantearle, informarle, enseñarle cómo se recogen los datos a través de un sistema de un cuaderno. Para recoger los datos sobre costo, ingreso, se utiliza un sistema, una hoja de datos que es bastante detallado y se necesita algo de entrenamiento para utilizarlo. En esa ficha se recogen los datos de productor, igual como cualquier otra ficha, y se identifican el técnico y se hacen una valorización de suelo de la parcela, una valorización de tipo de manejo, intensidad de manejo, tamaño de la parcela, tipo de sistema agroforestal y descripción de sistema agroforestal, escogiendo una de las opciones que hay. Igual se recoge información sobre riego. Una vez terminado eso, estando en la parcela, a través del recorrido de la parcela, se determina el tamaño de la parcela de su unidad y inventario. Por ejemplo, cacao. ¿Cuáles son los clones y variedades hay? ¿Qué cantidades y qué edad? Café, porque muchas veces se encuentra café y cacao juntos. Musacia, ¿qué tipo de musacia? ¿Qué calidad? ¿Qué edad? Frutales, ¿qué cantidad? ¿Qué edad? ¿Qué tipo de frutales? ¿Qué maderables? ¿Qué árboles de servicio? ¿Y qué granos básicos? Este trabajo nosotros llamamos inventario. Inventario es sumamente importante porque a partir de inventario y tipo de genotipo y tipo de material que tiene, uno puede ir proyectando la cosecha que puede obtener, porque el genotipo más el manejo determina qué tipo de cosecha uno va a tener. Entonces, posterior se levanta la información sobre costo y cosecha. ¿Cómo se hace? Se apunta el valor de mano de obra y por cada etapa de cultivo, establecimiento, desarrollo y producción se levanta información sobre las actividades. Por ejemplo, establecimiento de cacao. ¿Cuáles son las actividades que se realizan? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto mano de obra se gasta? ¿Cuánto mano de obra contratada se utiliza? ¿Qué insumos se ocupa? ¿Y cuál es el costo de insumos? Así se van a ir escribiendo y levantando esa información para fase de desarrollo y para fase productiva. Una vez terminado, se hacen levantamiento de información de la cosecha. A partir de inventario, a partir del manejo, a partir de genotipo, cuál es la cosecha actual y cuáles son las cosechas proyectadas, y se lo escribe aquí como un estimado de una producción promedio durante los años, qué cantidades, qué unidades, qué precio por unidad, cuánto se van a tener ingreso, a quién lo vende. Esa mismo se repite con musacia, se repite con árboles frutales, se repite con maderables, se repiten la misma información con árboles de servicio, los granos básicos y también de café.
Y eso es importante porque dos tipos de información, el inventario, el tipo de manejo, etcétera, y el costo de manejo para establecimiento, desarrollo y producción. Sin esos datos no hay cómo calcular costos y beneficios del sistema. Una vez recogido todos estos datos, se revisa y se afina y cada cuaderno es datos finiquitados. Datos sucios, datos no correctos, resultados no correctos. Entonces los datos tienen que estar bien tomados, revisados y ordenados. Una vez tenemos esos cuadernos, uno regresa al sistema y se ingresa con su palabra clave para tener la administración. Por ejemplo, aquí yo puse mi usuario, mi contraseña, ya puedo ingresar al sistema. Al ingresar al sistema, aquí ir a administración, entonces uno van a llegar donde tenemos aquí, tal vez usted conoce de la rentabilidad. Entonces, en lugar de hacer una nueva, lo voy a enseñar con los datos que existen. Por ejemplo, aquí ya tenemos un dato de Matías Mendoza Asensio, fue recogido de 1 de abril 2019 de El Salvador por técnica Ana Castro Rivera, productora atendida por Caritas. Entonces, cuando pinchamos ya podemos ver cómo hemos ingresado los datos de Matías. Ahí están su productor, su modelo, de qué tipo de modelo de producción tiene, su valoración de suelo, su tipo de agroforestal, su área, sus inventarios y más luego sus costos de establecimiento, actividades, frecuencia, uso de mano de obra, insumos, el costo de insumos y moneda. Igual para el desarrollo, igual para producción, igual para todos los rubros lo que enseño. Y al final, cuando eso se esté lleno, todos los datos se lo graba y el sistema lo recoge uno por uno. Obviamente este análisis no se realiza solo con una ficha, se puede, porque costo-beneficio análisis de un productor es válido, pero normalmente se hace como un número de muestras representativo de la población o beneficiario para tener un análisis más fidedigna y representativo. Aquí como usted lo vio, hay todas esas encuestas, son más de 60 encuestas que se levantaron en El Salvador el año pasado para hacer un estudio. Ahora, ¿cómo podemos consultar los datos a partir de esas encuestas? Entonces, uno regresa al sitio. Ahora, recuerda, para consultar los datos, usted no necesita de estar logueado. Uno bien puede estar como un usuario público. Simplemente ingresar el sistema y se pinchan rentabilidad de sistemas agroforestales. Entonces, para consultar los datos, se selecciona la fecha cuando recogido el estudio. Se selecciona otro parámetros y si no, esos datos se van a salir. Por ejemplo, ese estudio en El Salvador fue realizado en 2019 y el modelo con quien se definió su estado de producción, su estado de desarrollo, fue definido en 6 de marzo. Entonces, este es el nombre de modelo. Ahora, si lo consulto, me van a traer todos los datos que hay. Pero si lo selecciono sexo, hombre o mujer, solo me pueden traer hombres o mujeres. Entonces, esto le llamamos un filtro. Si no filtramos con nada, tenemos todos los datos. Entonces, ya se consulta. Hay muchos tipos de datos que genera ese sistema. Se hacen descripción de muestra para ver dónde está la muestra, qué tipo de muestra tenemos. Se hacen diseño de parcelas, se muestran de las personas que hemos recogido datos, cómo están sus parcelas, cómo están sus costos, uno por uno, cómo están sus ingresos, cómo están los modelos de estimado de rentabilidad y cuál es la rentabilidad. Para ayudarle a ustedes a navegar el sistema, vamos a pasar por estos sistemas. Por ejemplo, primero que nada, en descripción de la muestra, entonces le dicen, mira, aquí están en qué país, qué departamento, quiénes son las muestras, y si juntamos todas las muestras, qué porcentaje de muestras son pequeñas, cuántos son medianas, cuántos son más grandes, cuánto tienen riego de alta intensidad, baja intensidad y no hay riego, cómo es la valorización de suelo, cómo es el tipo de manejo, cómo es la intensidad, cuántos son medio intensivos, cuáles son intensivos, cuáles no intensivos,
en pendiente, cuáles son ondulados, cuánto plano, cuánto fuerte pendiente, qué tipo de SAF y qué descripción de SAF. Eso es importante porque un conglomerado de los casos sin una descripción de las muestras no vale. Entonces cuando uno va filtrando, se puede utilizar todos estos parámetros para hacer estudios de pequeñas parcelas o grandes, riego o sin riego, suelo bueno versus suelo malo, manejo intensivo, no intensivo, pendiente, no pendiente, tipo de SAP se puede comparar. Entonces, ahí mismo también se habla de diseño de parcelas. Entonces uno puede ver, hay mínimo, qué cantidad de planta por hectárea, máximo y promedio. Usted sabe que parcelas no son iguales. Hay patrón criollo, hay patrón trinitario y hay clones trinitarios injertados y hay clones nativos injertados. Y aquí también tenemos café, tenemos musácea, tenemos frutales, toda la descripción de parcelas. Aquí, misma manera, de esos 59 productores ya se pueden ver los costos. Por ejemplo, en caso de cacao, pueden ver en establecimiento, uso de mano de obra varía de $294 por hectárea mediana hasta 105 mínimo, 649 máximo, así para el desarrollo, así por producción. Para todos los rubros, el sistema calcula los costos. El sistema también calcula los ingresos por todos los rubros. Ingresos netos de cacao, cuánto es el promedio, cuánto es mediano, cuánto es mínimo y máximo de los 59 parcelas. Por el café, musácea, frutales. Recuerda que todo el mundo no tiene todos los rubros. Aquí se ve 59, todo tiene cacao, pero solo 19 tienen café, 35 tiene musácea, 35 tiene frutales, 22 maderable, 9 tiene árboles de servicio y solo 1 tiene granos básicos. Entonces, esta es la variación de todos los sistemas. Entonces, cuando hablamos de modelo, aquí estos son los años. En este sistema, lo que estamos analizando, se establece cacao, se desarrolla 5 años y sexto año comienza a producir. Musácea se establece, 3 años produce, después se desaparece. Frutales se establece, desarrollo, comienza a producir a partir de sexto año. Maderables se desarrolla y se produce a partir de año 16. Árboles de servicio se comienza a producir frutas de 6. Granos básicos se produce primero 2 años, no produce. Este es el modelo. A partir de estos se puede hacer la rentabilidad. Entonces, en rentabilidad, los 59 familias de año 19 seleccionado, no seleccionado ningún otro filtro, ya se dan los datos de inversión proyectada. $, por hectárea por año. Primer año, tanto se invierte en café, cacao, musácea, frutales, maderables, árboles de servicio, granos básicos. Estas cifras no son mínimo, ni son máximo, ni son promedio, sino mediano. Quiere decir, esta cifra divide la mitad y la mitad de la población que existe. Entonces, es una cifra representativa. Igual, en segundo año, cómo se invierte, tercer año. Aquí hay una lección. Uno piensa que al inicio se deben invertir, después solo es ganancia. No es cierto. La inversión continua, porque hay costos de cosecha, hay costos de mantenimiento, hay costos de abonamiento, hay costos de riego. Entonces, es cierto que al inicio hay más inversión, pero inversión es un fenómeno permanente. Quiere decir que el productor debe contar con capital para trabajar. Ingreso neto, cuando repartimos el ingreso bruto y quitamos los costos, entonces se ve que al inicio es negativo, porque no hay cosecha. Pero al poco y poco, musácea comienza a producir, y aquí viene la musácea, ayuda al sistema. Después se baja un poquito porque musácea comienzan a bajar o costos sube, y después ya comienza en producción de cacao y después entra la madera. Entonces, así igual ingreso neto se cambia. Cuando hacemos el cálculo de finanza de 25 años, entonces se ve que el cacao en todo este sistema de 25 años tiene una tasa de retorno de 19%. El café tiene 8%. Musácea tiene 180%. Es rentable. Y además tiene alta tasa de retorno porque no solamente es rentable, pero en corto tiempo comienza a producir y retornar. Frutales 45, maderable 16, árboles de servicio rentable, porque una vez se madura, comienza a vender la fruta de paterna. Granos básicos
y sistema global es de 37% de tasa de retorno interno. Se llama tasa interna de retorno con 10% de descuento. Y el valor presente neto de ese sistema global es cacao 2000, café negativo por el precio, Musasia, y cuando va sumando, $8,800 valor presente neto para 25 años acumulados de inversión. Entonces, este tiene que ser positivo. Entre más grande este número, entonces el sistema es rentable. Aquí pueden ver que esta rentabilidad del sistema no solamente viene de cacao, sino todos los componentes atribuyen uno más que otro, igual de la rentabilidad. Ahora, aquí viene el juego. Si ahora uno quiere ver, yo quiero estudiar qué tal la gente que manejan muy intensivo. ¿Qué quiere ser intensivo? Tiene injerto, está abonando, están podando muy bien, tienen riego, etcétera, etcétera. Entonces, si yo consulto con este grupo nada más, ya ustedes van a ver que solamente son 14 familias que clasifica como intenso. ¿Y cuáles son sus datos de finanza? Van a ver que ellos tienen más o menos mismo ratio de retorno, invierten bastante, sacan bastante, pero su valor presente neto es mucho mayor, 13,000 en lugar de 8,000. Quiere decir que la misma parcela con mayor inversión, con mayor costos, su valor presente neto acumulado de 25 años con tasa de referencia de 10% es mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que vale la pena hacer manejo intensivo. Ahora, igual aquí uno puede ir a probar todos para decir qué tal si gente que tiene riego, entonces uno dice gente que tiene riego de alta intensidad, entonces uno ve que son 18 familias. Entonces, ¿cuál es la finanza? Tienen 34% de retorno y $13,000 de valor presente neto. Si comparamos con gente que no tiene riego, obviamente son más pobrecitos, y lo vemos en la finanza, su tasa interna de retorno son 29, pero su valor presente neto son $5,900. Sí, entonces en lugar de 13,000. Entonces, este es evidencia que gente que tiene riego obviamente tiene mayor rentabilidad, pero la rentabilidad no viene de solo un rubro, sino rentabilidad está repartido entre cacao, entre café, entre musasia, entre frutales, entre maderables y árboles de servicio. Todo aportan para hacer una rentabilidad global. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ustedes pueden abrir esa herramienta de nuevo rentabilidad agroforestal. Bueno, si tienen sus propios datos de ingreso, pueden escoger la fecha, escoger el modelo que usted planteó y pueden hacer su propio análisis. Si tienen solo un caso, se puede hacer un caso. Ahora, si tienen 10 casos, se pueden juntar 10 casos, se pueden ver uno por uno. También se pueden aprender de los datos ajenos que están en el sistema, estudiando qué factores influyen sobre rentabilidad, la diversificación o el riego o el manejo intensivo o la genética, entonces, o tamaño de parcelas. Así se van aprendiendo más y más sobre costo-beneficio de sistemas agroforestales. Si tienen duda, nos van a escribir. Aquí están algunos correos. Si no, solo navegando vamos a aprender. Muchas gracias por su atención.